Muy buenas tardes. Vamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a la Santísima Virgen. Pruebo aquí. Estamos bien con sonido, ¿cierto? Sí, profesor, se escucha perfectamente. Micrófono, sí. Listo, gracias. Pedir a Nuestra Señora que interceda para que salga, em, para que sea más bien este encuentro del día de hoy, sea un espacio lleno de gracia y de bendición, de comprensión intelectual, sí, pero especialmente de aumento del amor a nuestro Señor Jesucristo. Y a ella, obviamente. Quien ama a Nuestra Señora, ama a nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede decir, nadie, oído. Esto es muy bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, se sale de las posibilidades de la espiritualidad, oído. Y esto es muy fuerte y muy duro, pero es categóricamente fundamentado por la Sagrada Escritura, por la teología, por la Mariología. Yo no puedo decir que amo de manera excelente a nuestro Señor Jesucristo si no amo a María. O sea, no hay cómo disociarlos a los dos. Dios quiso que fuera así y desde un inicio en la encarnación involucró a Nuestra Señora en el plan de salvación como no involucró a ninguna otra criatura. Todo el respeto merecido para un San José, pero San José no está en igualdad de condiciones sobrenaturales y de privilegios y prerrogativas sobrenaturales como está Nuestra Señora con respecto al misterio de la encarnación. Lo que es San José, lo que es San José en todo el contexto de la teología y de la espiritualidad lo es en función de su relación con la Santísima Virgen. A partir del matrimonio de él con la Santísima Virgen, de su veneración, amor y entrega a Nuestra Señora, la unión de él es perfecta con nuestro Señor Jesucristo, pero fue por medio de Nuestra Señora. Entonces, siempre que yo vaya a hablar de Nuestra Señora, estoy hablando de Jesucristo. Cuando estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, estoy implícitamente hablando de Nuestra Señora y dándole gloria a ella. Porque ¿qué más la hace a ella más contenta de que hablar y conocer de su Hijo? Lo que vamos a hacer aquí de hablar y conocer de su Hijo le place a ella inmensamente. Entonces, que ella nos dé gracias para crecer nuestro amor y que crezca nuestra capacidad de conocimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos En vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María, sed la La salvación del salvación alma del mía. alma mía. Bueno, yo voy a ver por acá. Listo. Yo no sé si comenzamos por ahí, si hay alguna duda de lo que comentamos la clase pasada, doy un muy breve resumen al respecto y si hay preguntas y la monitora lo permite, pues las respondo ahora o al final. Pero este tema, o sea, es tan importante considerar las bellezas ya naturales de nuestro Señor. Cuando yo considero las bellezas naturales de nuestro Señor en todo el equilibrio en el cual la Iglesia como madre y maestra nos expone las perfecciones divinas de nuestro Señor Jesucristo, yo no tengo la posibilidad de humanizar más a nuestro Señor. Por eso es que uno de los problemas nuestros está muy relacionado con la vida espiritual. Uno de los problemas nuestros es humanizar tanto a nuestro Señor que pierda la divinidad. O divinizarlo tanto como, no sé, los jansenistas y otras sectas más a lo largo de herejías, a lo largo de la historia, que divinizaban, entiéndame lo que voy a decir, divinizaban tanto a nuestro Señor que era inalcanzable. Entonces, no, ¿para qué? Eso era Jesús, por allá, una cosa que nada tiene que ver con nosotros. Lo alejaba tanto que cortaba cualquier posibilidad de salvación, de misericordia. Y eso es absurdo. Como es un absurdo también mostrar a la Santísima Virgen, en algún momento lo escuché por ahí que me pareció pues una más que irreverencia para Nuestra Señora, hablar de la Santísima Virgen como una muchachita por ahí de Nazaret, una muchachita más. No, 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 es que no tiene punto de comparación. Ninguna criatura humana se compara con la Santísima Virgen. Para decir que ella es una muchachita más en medio de Nazaret, no. Ahora, si de ella no me puede decir eso, mucho menos yo voy a decir de nuestro Señor Jesucristo, no, es que
tan hombre, tan hombre, tan hombre que se diluyó la divinidad casi. No, otro absurdo. Entonces, los dos extremos absurdos. Y esto es para que nosotros tengamos un equilibrio que es el equilibrio que nos enseña la iglesia. Por eso es que hay que dar gracias de estar en la iglesia. Esto no se lo van a enseñar a uno en un culto pentecostal, no se lo van a enseñar en la iglesia de los últimos tiempos, la roca, no sé qué. Olvídense de eso. Primero es porque ellos no tienen unidad de criterios teológicos. No hay unidad teológica en torno a las miles de denominaciones religiosas y sectarias que hay en torno al cristianismo. No hay una unidad. Entonces, ¿cómo es que a partir de un mismo padre espiritual, coloquémoslo así, como fue Martín Lutero, sacerdote agustino, imagínense, de la misma orden religiosa del Santo Padre? Agustino, pero apóstata, ¿no? Porque él terminó abandonando el sacerdocio, rompiendo con el celibato cuando se casó con una ex monja que también se escapó del convento. Bueno, llevó toda la vida pésima que ustedes quieran. Él en el fondo buscó fue justificar la vida que quería llevar, lanzando los peores improperios contra la iglesia, contra el papa, contra los sacramentos, contra, bueno, en fin. Y, y él tuvo algunos escritos, listo, uno diría, bueno, hoy en día hay una línea de pensamiento que continúa la escuela de Martín Lutero, no. La revolución de él, por el hecho de ser revolución protestante, reforma protestante no es un término que técnicamente se pueda, con el cual se pueda rotular el nacimiento del protestantismo. Eso no fue eh, no fue ninguna manera de embellecer o de organizar, de arreglar la iglesia. O sea, no se le puede decir reforma. Cuando yo reformo algo es para arreglarlo. Yo no reformo una silla y le quito una pata porque con cuatro me parece que tiene mucha. Eso es destruir la silla. Entonces, lo que hizo Lutero no es una reforma protestante, fue una revolución protestante. Y tan revolución protestante que hasta hoy en día no hay unidad de criterios. Calvinistas van a decir algo, los descendientes en pensamiento de Zwinglio, otro, digamos, hijo espiritual o continuador de Lutero, va a tener otras ideas diferentes, no hay unidad de criterios. Entonces, no hay unidad de criterios ni con nuestro Señor, ni con sacramentos, los que acaso tienen uno u otro, ni hay sacramentos, ni hay unidad de criterios en torno a Nuestra Señora. Pero en la iglesia sí. Entonces, nuestra iglesia que es madre y maestra, oído, no es una de las madres y maestras, no, es iglesia, madre y maestra. Esta iglesia nos enseña el equilibrio de lo que significa considerar la humanidad de nuestro Señor y la divinidad de nuestro Señor. Naturaleza humana, naturaleza divina unidos en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto aquí es fundamental. Ya sobre este preámbulo, ¿quién tiene alguna pregunta? Si usted desea, profesor, abrimos los micrófonos. Por favor, gracias, sí. Bien, ahora lo voy a abrir. A ver, anímense y no sé si es posible también que quien vaya a preguntar cualquier cosa, por favor, no tengamos ningún escrúpulo en preguntar así creamos que lo que preguntamos es evidente o es sabido. Grandes Bueno, descubrimientos y avances en la teología han ido desarrollándose así, preguntándonos uno por lo evidente. Y Jesús sí es Dios. Vamos a ver si es Dios. Acude a la Sagrada Escritura, a la tradición, etcétera. Entonces, pregunten, porque nosotros tenemos que ser replicadores de lo que estamos aprendiendo acá. ya están habilitados Perfecto. los ¿Alguien micrófonos para que entonces? cada uno lo maneje desde su computadora. A ver quién levanta la mano, quién pregunta. Hermanitos, ya pueden hacer sus preguntas, levantar sus manos, pueden habilitar el micrófono desde su celular o computadora, como ustedes gusten. Si no hay pregunta, puedo hacer examen. Sí, Ah, por ahí levantaban la mano. Ajá, muy bien, listo. Entonces pueden, por favor, te presentas, enciende la cámara, te presentas y ya hace la pregunta. Adelante. Hermanita Penny Zárate, ¿puede encender su cámara y hacer su pregunta, por favor?
Sí, gracias. Bueno, en este momento no puedo poner mi cámara. ¿Verdad? Tranquila, adelante. Bueno, soy Penélope de México y bueno, me pregunta, bueno, hay veces que tengo algunas pláticas con personas que tienen algunas dudas en la fe y cuando hablamos del tema de la santidad siempre ponen, o bueno, siempre dicen que Jesús logró o era santo y hacía todo lo que hacía porque era hombre, pero también era Dios. Entonces, que realmente el hombre es incapaz de alcanzar la santidad. Entonces siempre, y otra cosa que decía que como Jesús no fue concebido con los dos, digamos, ay, se me va la palabra, pero Con el pecado esperma. original. No, que como él no, como todos los hombres, ¿no? Que necesitamos Ah, no del, es concebido biológicamente de una manera natural, pues sí. porque no tiene, digamos, Es un la parte. milagro, no hubo concurso de varón. Sí, exactamente. Entonces, que pues tampoco eso no lo hace un verdadero hombre. Entonces, si me ayuda con estas dudas. Claro que sí, Penélope. Vamos con la primera. Eh, por eso la iglesia nos aclara todo al respecto de la relación que nosotros tenemos con Dios. Si Dios nos pone a cada uno de nosotros un reto, si nos coloca como punto de referencia una meta a la cual debemos llegar, oído, que es la santidad y la vida eterna, sería un absurdo que Dios nos ponga una meta a la cual no podemos llegar. O sea, no tiene lógica. Dentro de los atributos de Dios está, por ejemplo, la omnisciencia. Todo lo sabe. Está la omnipotencia. Todo lo puede. Está la omnipresencia. Está en todas partes y todo está en Él, ¿cierto? Nosotros en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, iría contra la inteligencia y la lógica de Dios, que es la lógica, es una lógica infinita. Pedirnos a nosotros algo que no podemos alcanzar. Entonces, sería un absurdo. Yo les dejo a ustedes allá una vida eterna para que lleguen, pero resulta que no podemos llegar. Porque es que naturalmente hablando, yo, Camilo Galvez, nacido hace 48 años en Colombia, con mis fuerzas naturales, no puedo llegar a la vida eterna. No puedo. Es imposible para el hombre con sus fuerzas naturales alcanzar la salvación. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué nos da Dios para que podamos alcanzar eso que Él nos pide, que es la vida eterna? Pues nos da la gracia. ¿Y qué es la gracia? Yo les he dicho varias veces qué es la gracia. La gracia es una criatura. El sol es una criatura. En el reino mineral tenemos muchas criaturas, en el animal tenemos muchas criaturas. Nosotros somos criaturas, ustedes y yo somos criaturas de Dios. Nuestra Señora es criatura. La gracia es una criatura. O sea, la gracia es una creación de Dios. ¿Qué es la gracia? Es la participación creada, o sea, una criatura, en la vida increada de Dios. Quiere decir que la gracia es algo de la vida divina de Dios que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando yo recibo esa gracia de Dios, yo supero mis capacidades naturales y ya tengo un componente, por decirlo así, un ingrediente, un aditivo, entre comillas, pues para que sea pedagógico, sobrenatural, que es la gracia, ¿sí? Una cosa es cuando tú te subes en un barco, no sé, ¿en qué lugares que vives, Penélope? ¿Tiene playas o no? No, en la Ciudad de México. Ah, no, ahí sí no hay playas. Bueno, tú te vas a una de las playas de México eh, y tomas un velero. Si tú te quedas sentadita, pero con las velas izadas, el viento te va a llevar a algún lado, ¿o no? Claro. El viento te va a llevar a algún lado, sí. Pero si tú además del viento, tú remas, vas a ir más rápido y vas a lograr inclusive con los mismos remos o con el ancla, si quieres frenar, tú vas a poder dinamizar o frenar, disminuir o aumentar la velocidad del velero, ¿cierto? Entonces hay dos maneras de mover el velero, con los remos o con el viento que sopla en la vela, ¿sí? Cuando nosotros estamos
en esta tierra de peregrinación, de militancia, de lucha, nosotros estamos como en un velero con los remos. Este ejercicio es duro, esto le desarrolla a uno aquí unos músculos, es fuerte. Piragüismo se llama, ¿no? Un deporte olímpico. Tú estás así en la vida, toda la vida. Yo llevo 48 años así, ustedes llevarán más o menos. Esto así, remando, yo no voy a llevar al puerto seguro, no. Yo necesito izar la bandera y que esa gracia, que es el Espíritu Santo, sople y me lleve, porque sin la gracia de Dios yo no llego a ese puerto seguro. ¿Está bien? Entonces, ay, porque es que Dios, nuestro Señor Jesucristo era Dios y Dios sí llegó, claro, porque Él tiene la fuerza divina, Él es Dios. Pero nosotros también participamos de esa fuerza divina, no en la misma proporción que nuestro Señor Jesucristo, obvio, porque Él es Dios. Pero sí participamos de su vida divina. ¿Cómo? Con la gracia. Cuando yo rezo, cuando yo frecuento los sacramentos, cuando yo comulgo, cuando me confieso, cuando hago penitencia, cuando hago ayuno, cuando hago la práctica de devoción de la muralla de Jericó, cuando participo en los congresos y los retiros espirituales. Eso es dejar que el Espíritu Santo sople en mi barca y que no sea solo mi movimiento permanente, porque si no yo no voy a llegar a puerto seguro, que es la vida eterna. Entonces, lo que es imposible para la naturaleza humana es posible para la naturaleza divina. Y nosotros participamos en una proporción, guardada las infinitas proporciones, participamos en la vida divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con la gracia. ¿Está bien? Entonces no hay nada imposible porque Dios con su gracia nos hace que podamos realizar obras imposibles, inclusive milagros, inclusive caminar bajo las aguas, volar, volar. Penélope, ¿usted sabía que varios santos volaron? Volaron. Sí, San Martín de Porres. ¿Sabías, Penélope? sí. San Martín de Porres, por decir uno. Nicolás de Tolentino también. San Pío X volaba, o sea, se levantaba literalmente cuando celebraba la Eucaristía, la Santa Misa. San Pío X. Pero San Martín de Porres voló, es que voló y hay testimonios notariados en Lima donde dicen que San Martín de Porres voló y voló agarrado con varios seminaristas porque iban a llegar tarde al convento. Bueno, el hombre es capaz de superar sus fuerzas humanas y naturales, como con la gracia de Dios. Entonces no hay absolutamente nada imposible. Ay, pero ¿cómo así la muerte? Santa Teresa de Ávila resucitó con sus oraciones a un sobrino que se le murió ahí en los brazos. San Francisco de Paula resucitó muertos. Bueno, muchos apóstoles y discípulos en los primeros tiempos de la iglesia resucitaron muertos, porque con la gracia de Dios no solo me favorezco yo espiritualmente, sino que soy capaz de hacer milagros y portentos que superan la naturaleza humana. Ahí entonces lista la primera pregunta, ¿cierto, Penélope? Sí, 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 gracias. Bueno, y la segunda era con la respecto a qué, a la paternidad de nuestro Señor, no había, ¿cómo era bien? Repíteme, por favor. Sí, que cuando, o sea, que cómo decir que Jesús fue verdadero hombre, si en su concepción solamente fue, pues, digamos, la parte femenina que está presente y no, faltó, digamos, la parte del padre, ¿no? Sí. Bueno, Biológicamente. sí, ya. Bueno, entonces lo siguiente, nosotros estamos hablando aquí de un caso en el cual Dios, ese que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es protagonista. O sea, lo que se dio en Nuestra Señora fue un milagro, porque el componente biológico natural que correspondía al hombre fue dado milagrosamente por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Entonces, todo lo que la naturaleza humana necesitaba para concebir en el seno virginal de Nuestra Señora no se realizó por los medios naturales, pero sí fue permitido por una intervención divina y milagrosa de nuestro Señor, del Espíritu Santo, en el vientre de Nuestra Señora. Ahora, ¿cómo saber? Voy a decir un absurdo. ¿Cómo saber que eso que se concibió en el vientre de Nuestra Señora fue un ser humano? Bueno, primero, 9 meses de gestación, testimoniado por la Escritura. Después, un nacimiento, testimoniado por la Escritura y teniendo como testigos presenciales a los pastores, a los reyes magos y más adelante, al mismo San José, más adelante
cuando nuestro Señor es presentado en el templo, entonces tenemos el testimonio de un sacerdote y de la profetisa Ana, otros dos testigos, solo por el nacimiento. Después, el acontecimiento de la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo también nos asegura que no solamente era un ser con apariencia humana, sino que era un niño que se ha venido desarrollando en gracia y santidad, eso confirmado y corroborado por los discípulos, los evangelistas en los textos, sino además por todos los acontecimientos que se vivieron con nuestro Señor en su vida íntima, privada con San José y con Nuestra Señora, y durante los 3 años de vida pública. ¿Cómo saber que nuestro Señor era hombre? Pues sabiendo que Él sufrió, que fue condenado y que murió como mueren los hombres, que derramó sangre, sudor, lágrimas, que sintió dolor, que sintió alegría, que tuvo manifestaciones de inteligencia y de voluntad. Tú sumas todo eso, sumas los testimonios de las personas que en el fondo terminan notariando o acreditando en la escritura, en los evangelios, que ellos lo vieron, que ellos convivieron con él, que nuestro Señor es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero eso no es suficiente, entonces que sea suficiente lo siguiente: si yo tengo fe, yo me bauticé en la iglesia y creo que la iglesia es madre y maestra, y la iglesia a partir de un concilio en el cual se reúnen con el Papa todos los cardenales y los obispos y definen que en nuestro Señor Jesucristo hay dos naturalezas, humana y divina, y que quien no crea está fuera de la iglesia. Pues entonces, si la iglesia me enseña eso y tiene además de eso otras muchas justificaciones del Antiguo Testamento a nivel escriturístico, si yo no creo con eso y con la palabra que me da la iglesia, que es una institución divina, que es la esposa mística de Cristo, que es madre y maestra, que lo definió en un concilio y que lo define como dogma, estoy perdiendo el tiempo, estoy en el lugar equivocado. La iglesia me dio las pruebas, la historia me da las pruebas. Ahí está, nuestro Señor es tanto hombre como es tanto Dios y nació de las entrañas de Nuestra Señora. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, no sé si hay otra o ya seguimos. Hermanito, si tenemos otra pregunta, vamos levantando la mano, por favor. Irma. Irma, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Está habilitado. Gracias, muy buenas tardes. Licenciado, con una consultita. Ay, perdón, soy Irma Violeta, de aquí de Guatemala, agradecida por todo lo que nos enseña. Hay muchas situaciones que nos cuestionan en el sentido de, ¿hay algún documento que respalde dónde Martín Lutero hizo esta reforma y cuál fue su disgusto el haberse separado, que hasta el día de hoy pues ha afectado a muchos porque se ha vuelto muy fuerte, licenciado, disculpe. Y eso, pues, con lo de la Biblia, que los libros, él fue el que retiró esos libros que le hace falta a la Biblia que ellos utilizan, porque la nuestra, pues, tiene 7 más. Esto si me hace el favor de aclarármelo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a ir un poco por el lado porque digamos que no es, está conectado con lo que yo decía ahora, pero es muy amplio de explicar. Yo tengo un video, se los voy a compartir para que lo pasen por el chat. Y es más bien corto, creo que son dos o tres, no, son varios, pero bueno, va a pasar uno, donde doy varios detalles con libros y con citas de contemporáneos de Martín Lutero y de hijos espirituales de Martín Lutero, donde en el fondo desenmascaran lo que él fue en realidad. Inclusive la tesis de que él se suicidó, de que murió borracho después de haber llevado una vida desordenada y una noche desordenada, una cosa horrible, pues digamos, testimonio de uno de sus sirvientes. Bueno, eso y otras cosas más. Pero en el fondo, Lutero en el siglo XVI, recordemos que estamos en 1515, 16, 17, primeros años del siglo XVI, Lutero está buscando justificar una conducta desordenada. Primero de todo, él había entrado a la orden de los agustinos no porque tenía propiamente una vocación religiosa. En el contexto del siglo XVI, quien entraba a una orden religiosa y tenía alguna deuda con la justicia civil, era juzgado con una serie de atenuantes
y en la misma comunidad religiosa, la iglesia se encargaba de tomar en consideración lo que había sucedido en ese contexto civil y se desarrollaba de una manera, digamos, mucho más leve o inclusive con dispensas, porque era tenido como parte de una vida penitente, hacer parte de una orden religiosa. Entonces, bueno, si cometió este y aquel acto que hubiera sido punido por la legislación civil, pues aquí va a ser es penitencia, entonces termina pagando de alguna manera su culpa. Entonces aquí él cometió un asesinato y quedó la promesa de él, o más bien la estrategia de él, fue entrar a la vida religiosa para huir de ese pleito civil que le estaba pisando los talones. Entonces ya de inicio la vocación religiosa de él fue más conveniente que propiamente una iniciativa espiritual de una gracia y tal, ¿no? Entonces ya el comienzo está errado. Y después él termina juzgando el papado, la iglesia, como decía ahora, los sacramentos, etcétera. Pero mira, hay muchísimas obras. Yo, para no extenderme más en el asunto, les voy a mandar el enlace. Y si quieren, por Instagram, Teología con el Profe Camilo, me escriben y yo les mando un enlace donde pueden ver los libros para que lean más profundamente y sepamos quién es este personaje que le hizo muchísimo daño a la iglesia. Además, él estaba endulzando el oído de muchos nobles, reyesuelos alemanes que querían separarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que en la época, en el siglo XVI, las 2/3 partes de las tierras europeas eran de la iglesia. La iglesia era muy rica, los monasterios tenían unas tierras. Imagínense que nada más y nada menos la orden de los benedictinos llegó a tener más de 30.000 conventos en Europa. Y cada convento no tenía 1.000 metros cuadrados, eran hectáreas en los cuales sembraban, en los cuales tenían centros de formación para el pueblo. Habían bosques, todo eso pertenecía, o sea, eran 2/3 de lo que ustedes conocen hoy como Europa: Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, España, Italia, 2/3 de todo eso era de la iglesia. Entonces, todos esos reyesuelos alemanes que secundaron la herejía de Lutero, o sea, se fueron detrás de la herejía de Lutero así como perritos falderos, en el fondo tenían intereses que económicos también. Tanto así que Lutero, que llegó a ser profesor y creo que superior del monasterio de Wittenberg en Alemania, a él los reyes alemanes le terminaron regalando ese monasterio. O sea, lo que habían ahí también eran intereses que económicos. Por eso toda la revolución que hace Lutero para favorecer los reyes acá, para desprestigiar la iglesia y para, en el fondo, justificar la vida desarreglada, moralmente hablando, que tenían muchos hombres y mujeres en lo que ya estaba empezando a decaer de la Edad Media en la Europa cristiana. ¿Está bien? Sí, gracias, Entonces, licenciado. escríbanme, más bien, me escriben a Teología con el Profe Camilo en Instagram y yo les mando toda la información sobre Lutero. Tengo ahí en YouTube, tengo los videos sobre Lutero, lo pueden buscar también y sepan Teología, un poco más, porque fue una teología. tragedia para la iglesia, fue un dolor muy grande para el Papa, porque, no sé, digamos que en ese periodo se perdieron alrededor de unos 10 millones de almas o 15 millones de almas, que es muchísimo para la época. Se volvieron protestantes. Entonces, miren el dolor de la iglesia en esos tiempos. Y hasta hoy en día, licenciado, es muy fuerte y Claro, da claro. tristeza que siendo católicos se hayan ido y lo que más me duele es de que a la Madre Santísima la ignoran, no sé, no la toman en cuenta y ellos dicen, a mí me decía mi primo, tú tienes que creer solo en Dios y ámalo a Él porque Él es el único, nada de estarse confesando y usted ya sabe. Entonces esto, como tenemos ahí un grupo de comunidad, pues me sirve de mucha base para poder uno tener respaldo y saber cómo responder en estos momentos. Le agradezco, licenciado, muy Con amable. gusto. Por eso es que es importante estos cursos, por eso es que el padre Carlos, el padre José de Jesús disponen estos espacios de formación, porque yo tengo que conocer lo que la iglesia dice, lo que mi iglesia enseña, para que después cualquiera que llega tocando a la puerta, que se reúnen en un garaje y que los fines de semana van y lo despiertan a uno a las 7 de la mañana para leer unos textos de la Biblia mal traducidos y de una Biblia que, que no es la original ni la canónica. Uno tiene que tener argumentos, ni siquiera escucharlos, es que no es para discutir con ellos, es para uno tener más firme su fe.
Bueno, Sí, licenciado, entonces gracias. vámonos Gracias. aquí, vámonos a este texto ya. Las hermosuras, ¿se acuerdan que hablamos de las hermosuras? ¿Sí se acuerdan? A ver si se acuerdan de las hermosuras. Las 4 hermosuras. ¡Ah! ¿Cómo así que las 4 hermosuras? Esto lo va a decir Santo Tomás de Aquino, que es brillante. Doctor Angélico, ¿no? Una capacidad intelectual impresionante. Las palabras del Salmo 44, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Miren cómo entonces ya hay profecías en el Antiguo Testamento. David, profeta, santo, profeta y rey, escribe en el Salmo 44, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es una referencia profética ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en base a este Salmo 44, Santo Tomás va a decir, pues entonces hay 4 hermosuras. ¿Cómo así que 4 hermosuras? Claro que sí. La primera, según la forma divina. Como dice Pablo a los filipenses, quien existiendo en la forma de Dios. Según esta perícopa, este texto, fue el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque todos los demás poseen la gracia por redundancia y participación, pero Cristo la posee por sí mismo y en toda su plenitud. Lo que decíamos ahora, yo necesito esa gracia, lo que le decía a Penélope, yo necesito esa gracia de Dios, de esa vida de Dios para poder llegar a la meta. Pero nuestro Señor, Él es la fuente de la gracia, ¿sí? Él es el que nos da esa gracia. De Él brota esa gracia. Por eso aquí dice que nosotros lo poseemos por redundancia y por participación, pero Él la posee por sí mismo y en toda su plenitud. Miren que María es llena de gracia, pero decir llena de gracia a plenitud de gracia es diferente. Todo lo que es lleno de gracia para Nuestra Señora lo recibe ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces una cosa es participar nosotros y otra cosa es tener la plenitud que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo va a decir Pablo cuando escribe a los Colosenses, va a decir, en Él habita toda, voy a poner un poquito más grande, eso, en Él, a ver que se aclare tú, ya, en Él habita toda la divinidad corporalmente. Va a decir a los hebreos, siendo el esplendor de su gloria y la imagen de su sustancia. ¿De quién? De Dios, de la substancia de Dios. Por eso es que el credo niceno-constantinopolitano, ¿cuál es ese credo? Es el mismo credo de los apóstoles, solo que con unas aclaraciones más puntuales y más profundas. ¿Por qué? Porque se había dado una serie de herejías en el siglo IV y hay 2 concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, en el siglo IV, que terminan componiendo este credo, ese nuevo credo para la época. Es mucho más preciso y dice consubstancial al Padre, porque nuestro Señor es consubstancial. Aquí dice, o sea, es la misma sustancia, la misma sustancia. Por eso dice Pablo, siendo el esplendor de su gloria y la imagen de su de su substancia. Y en el libro de la sabiduría va a decir, es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha del actuar de Dios. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les expliqué lo de la Santísima Trinidad? Entonces Dios como que viendo, Dios Padre como que viéndose en un espejo por toda la eternidad, la imagen que Él se hizo de sí mismo es el Hijo. Y de tal manera hay amor entre el Padre y el Hijo que de ahí procede el Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Eso pues muy rápidamente. Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El resplandor de la luz eterna. Es Dios. El resplandor de la luz eterna es Dios. El espejo sin mancha del actuar de Dios, o sea, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios Padre es la voluntad del Hijo. Imagen de su bondad. El bien el bien. Ese bien que es Dios, verum bonum pulcrum uno. Verdad, bondad, belleza, unidad. Verum bonum pulcrum unum. Imagen de su bondad. ¿Quién es la imagen de la bondad de Dios? La más perfecta de las imágenes. El mismo Dios, pero Dios Hijo. Que siendo 3 personas diferentes, son un mismo Dios verdadero. ¿Sí? Entonces esta es una de las hermosuras. Hermosura divina. Ahora hay una hermosura según la divinidad, perdón, según la justicia y la verdad.
¿Cuál es esa, profe Camilo? Pues dice Jeremías, aquí está en latín, por eso I-E-R. En latín ustedes no van a encontrar la J. En latín solo encuentran la I. Y la I puede jugar como J o como I. En este caso es Jeremía. Jeremía profeta. Y aquí es Joanes. Y es una I, no una J. Juan. Jeremías. Entonces Jeremías nos va a decir, bendígate Yahvé, sede de la justicia, monte de la santidad. Es una profecía ya en función de quién, de aquel Mesías que va a venir al mundo. Y más adelante Juan, refiriéndose, aquí está todavía en el prólogo, que eso lo trabajamos en el curso de Cristología anterior para que vayan a ver los videos que están aquí en la academia. Cuando trabajamos el prólogo, que es el capítulo 1, pero que va hasta el 18, trabajamos este versículo. Dice, lleno de gracia y de verdad. Ese lleno de gracia y de verdad está relacionado con esta plenitud que vemos por aquí arriba. Lleno de gracia y de verdad. Esa es la hermosura divina según la divinidad y según la justicia y la verdad. Ahora, una belleza según la honesta conversación. ¿Cómo así? Pedro, ¿qué nos va a decir? Sirviendo de ejemplo al rebaño. Él sirviendo de ejemplo al rebaño. Mira Penélope, él siendo hombre, pero siendo Dios, sirve de ejemplo al rebaño. En esta forma, alguien se le activó por ahí el micrófono. Sí, ya lo acabo de cerrar, profesor. Perfecto. En esta forma, fue el más hermoso de los hijos de los hombres, porque su conversación fue más honesta y virtuosa que la de ningún otro. Entonces dice Pedro, para recalcar esa divinidad y esa perfección, va a decir, él, en quien no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño. Y San Agustín va a escribir siglos después, de cualquier forma que se le mire, es el más hermoso. Es hermoso en los brazos de sus padres, es hermoso en los milagros, es hermoso en los azotes, es hermoso en su muerte, o sea, una muerte que es hermosa. Por eso me disculpan lo que yo voy a decir y esto va a quedar grabado. Yo lo voy a decir porque tengo que decirlo. Y me lo decía un profesor de teología y de mística, Monsignor Jones Cognamiglio Cladías. No me lo decía a mí, lo decía, él lo comentaba. Él prefería no ver películas con respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando se piensa en recrear la muerte de nuestro Señor, por más que se haga de muy buena iniciativa, de muy buen espíritu, con las mejores intenciones, de tal manera hay una nota sobrenatural en la muerte de nuestro Señor que es imposible recrearla teatralmente. Ya las pinturas y las imágenes dicen algo, pero no dicen todo. Entonces yo puedo pasar de lo sublime a lo ridículo fácilmente. Puede quedar grotesco, puede quedar desagradable, porque es que la muerte de nuestro Señor es una muerte por excelencia. Es de tal manera una muerte que despierta admiración que yo voy y rezo delante del sepulcro de nuestro Señor, yo voy y rezo delante de una imagen flagelada de nuestro Señor, yo voy y rezo delante de una imagen de la Santísima Virgen que está envuelta en lágrimas, porque envuelve, es una muerte que envuelve misterio pero grandeza, misterio pero misericordia, o sea, es una muerte que es irrepetible en la historia. Por eso hermoso en su muerte, hermoso en el patíbulo, cuando estaba ahí a punto de ser levantado en lo alto de la cruz. Hermoso en el leño de la cruz. Hermoso en el cielo, ni se diga, porque ya todo aquello que fue fruto del odio del demonio y de los hombres que fueron en el fondo cómplices del demonio, comenzando por Judas, todo lo que lograron hacer en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es donde más brilla la luz sobrenatural en el cielo, donde más se ilumina. Las llagas de nuestro Señor iluminan el cielo, iluminan como el sol más luminoso de todos los soles, porque es hermoso en su virtud. Y según la belleza del cuerpo,
Ya habíamos tocado de alguna manera este tema. Isaías dice, curioso porque Isaías dice en el capítulo 53, pero no era tan hermoso así naturalmente como dicen, porque no hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Eso dice Isaías. Entonces, ¿cómo así que voy a decir yo que tenía hermosura humana? Además de eso, otro argumento contra. Recuerden que en la escolástica hay argumentos set contra, contrarios como para sustentar bien fuertemente la conclusión que se va a dar. Entonces dice, Isaías dice, además, perdón, según esto de Isaías podemos tener la siguiente raciocinio. Además puede demostrarse por la razón que Cristo quiso ser pobre y no usó de riquezas, enseñándonos con el ejemplo a despreciarlas. Pero al igual que las riquezas, debe despreciarse la belleza corporal. Todo el mundo diría, pues claro. Es más, la escritura dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 31, versículo 30, me va a decir, engañosa es la gracia, fugaz es la belleza. Entonces, ¿cómo es que nuestro Señor iba a abrazar la belleza y él iba a ser bello físicamente? Ah, no, profe Camilo, usted ahí se descachó. Sin embargo, no lo digo yo, lo dice la iglesia, lo enseña la iglesia, lo sustenta la teología, la cristología dice, sin embargo, se debe responder a esas afirmaciones anteriores con respecto a nuestro Señor que la belleza, la salud y otras cosas por el estilo se dicen a veces con relación a alguien, ya que una determinada disposición de los humores produce la salud a un niño y no se la produce a un viejo. Claro, hay ciertas condiciones naturales que hacen que una persona joven goce de más salud que una persona adulta. Entiéndanme bien eso, y lo comentábamos la vez pasada. En el fondo, la vejez es una enfermedad. O sea, yo nazco, en el momento en que yo nací, en el momento de mi nacimiento, yo ya nazco enfermo. Oye, ¿cómo así, profe Camilo? Claro, porque ya me empiezo a envejecer. Yo apenas salgo del vientre de mi madre, empiezo a envejecerme. Por lo tanto, ya estoy enfermo. Porque por más que mi cuerpo llegue a un clímax, que son los 33 años, cuerpo rebosante de energía, maduro de pensamiento, de criterio, de voluntad, etcétera, es una curva. Yo empiezo a envejecer, o sea, se empieza a desgastar mi cuerpo. Entonces, dice aquí el padre Antonio Rollo Marín. Con esto vamos encerrando. La salud consiste, pues, voy a ponerle otro colorcito más bonito. Ah, no se puede. Bueno, no sé dónde. La salud consiste, pues, en la proporción de humores con relación a una determinada naturaleza. Asuman esto de los humores como aquello que en el cuerpo posibilita que suceda esto o aquello. Por ejemplo, los humores afectan mi temperamento, los humores afectan mi salud, etcétera, etcétera. Ahora, de manera semejante, la belleza consiste en la debida proporción de los miembros y colores. Porque, por ejemplo, el color gris, pálido, etcétera, la piel denota de alguna manera una enfermedad. Si me da gangrena en un dedo, el dedo no va a estar con colores agraciados. Toma color de muerte, gris, etcétera. Por eso, una es la belleza de unos, otra es la belleza de otros. Ahora, esto es lo más importante aquí, oído, importantísimo. Según esto, Cristo tuvo la belleza que correspondía a su estado y a la reverencia de su condición. Entonces, recuerden, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Asumió la naturaleza humana, sí, menos en el pecado. Quiere decir que tenía posibilidad de sufrir, de sentir dolor, de morir. ¿Por qué? Porque si no, no era posible la redención. Él tenía que morir. Entonces, no hay que entenderla pues en el sentido de que Cristo tenía los cabellos dorados o de rubio color porque esta belleza no era adecuada para él. O decir que tenía ojos verdes claros, ojos azules claros, simplemente porque era Jesús y los más bellos son esos colores. No, todo lo que era proporcional, adecuado y pertinente para él en su naturaleza humana, él lo tenía, pero de la manera más bella y más ordenada. ¿Está bien? Pero él tuvo, y esto aquí es muy importante, a ver si yo quito esto de eso. Tac. Pero él tuvo en grado sumo, o sea, en el máximo grado,
Él tuvo aquella belleza corporal que pertenecía al estado, a la reverencia y a la hermosura de su aspecto. O sea, todo lo que él tenía debía de tener por su raza, por sus orígenes, por su edad, por el conocimiento que debería de tener, etcétera. Toda esa belleza la tenía en grado sumo, máximo. De suerte que en su rostro irradiaba algo divino, por lo que todos lo reverenciaban, como el mismo San Agustín nos enseña. ¿Listo? Ahora, la respuesta a estas dificultades que pone arriba el texto de Isaías y el texto de Proverbios, que nos dice que fugaz es la belleza, o sea, como quien dice, no piensen en la belleza, que eso es algo que pasa, eso es superficial, nuestro sol que lo iba a tener, si él se preocupaba por otras cosas más importantes o en manifestar otra cosa diferente, otra dimensión, otra perspectiva. Al texto de Isaías hay que decir que el profeta quiso expresar, el desprecio que sufriría Cristo en su pasión. Claro, porque quedó feo, o sea, estéticamente hablando, impresionaban estos. Claro, miren los flagelos que utilizaron para nuestro Señor, esto lo dice claramente el Instituto Internacional de Sindonología, los que estudian la sábana santa, el doctor Jorge, su vicepresidente, si no estoy mal a la fecha, un gran investigador sobre la sábana santa. Ellos nos cuentan a nosotros que cuando nuestro Señor fue flagelado habían 3 tipos de flagelo. O sea, las puntas del flagelo terminaban en 3 tipos de tormentos. Uno era una bolita así de plomo que golpeaba la piel y como que ablandaba la piel. El otro era una especie de cuchilla, así, que cortaba. Y el tercero era una especie de garfio o de anzuelo que arrancaba la piel. Entonces, ¿se imaginan cómo quedó nuestro Señor Jesucristo después de haber recibido 2000 azotes? Soy un gusano, dice el mismo Isaías. Ahí entonces es que nuestro Señor desprecia la belleza que el mundo quiere. Ahora, la relativa al desprecio de las riquezas, una es con respecto a la belleza física y la otra con las riquezas. Entonces, la que tiene que ver con el desprecio de las riquezas y de la hermosura se resuelve diciendo que se refiere a las riquezas y a la hermosura que usan mal, no a las que se emplean rectamente para el bien. La esposa que se organiza decentemente, se viste decentemente, agradablemente, hermosamente para su marido y para sus hijos. Muy bien. Una mujer que inclusive representa una empresa o un hombre que representa una empresa y es limpio, es culto, o sea, se viste de buenos modales. Entonces no es cuestión de andar mostrando el cuerpo, no. Es de vestirse decentemente para que lo más bello sobresalga en el encuentro con el otro. Lo más bello es el alma, pero el alma se refleja de alguna manera en la mirada, claro. Entonces dejar ver los ojos cuando uno está conversando con el otro, en las palabras que salen, en los gestos que tengo y en las ropas que he visto. O sea, esas riquezas son totalmente lícitas porque en el fondo son un punto de referencia para el otro en relación a lo que yo llevo en el corazón, que es el bien, es lo bueno, lo bello y lo verdadero. Soy un reflejo de Dios. Si yo ando andrajoso, no me baño, no tengo buenas costumbres, no sé comer en una mesa, son detalles que en el fondo, no siendo hermosos, no reflejan a nuestro Señor. ¿Sí ven cómo todo eso se conecta? ¿Ustedes se imaginan cómo nuestro Señor celebró la última cena? ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo partió el pan? Por eso es que un sacerdote cuando llega al altar y va a celebrar la misa, no puede celebrar como si estuviera cambiando las llantas de un carro. A veces uno ve que llega el momento de la purificación, cuando ya se administró la Sagrada Comunión, todo el padre o el diácono está purificando el cáliz y echan agua y pasan un trapo como si estuvieran limpiando una olla cualquiera o el vaso de una licuadora. No, por Dios, es el cáliz donde estaba la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Entonces coloca el agua de una manera adecuada, elegante, prudente, digna, limpia también, casi que con ternura, pero con efectividad. Dentro del cáliz, purifica con elegancia, porque todo eso hace parte ¿de qué? De la riqueza que yo debo de manifestar y en la cual manifestando
doy a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento de nuestro Señor celebrando la última cena? Comiendo el pan cuando se multiplicaron los panes y los peces en el monte. ¿Cómo sería la manera de nuestro Señor tener gestos en medio de la predicación del sermón de la montaña? En la barca cuando se apareció a los apóstoles. Bueno, todo lo que ustedes quieran imaginarse. La túnica, ustedes creen que nuestro Señor andaba andrajoso con la túnica rota. A veces uno ve unas imágenes que sacan por ahí con inteligencia artificial que nuestro Señor tiene más cara de... El que dicen que es nuestro Señor tiene una cara que es mezcla de rockero con hippie. Eso tiene nada que ver. Esa hermosura y esa riqueza no es la que nuestro Señor Jesucristo tenía en su vida terrena. No es. Primero tenía sangre noble, o sea, naturalmente fue criado por Nuestra Señora y por San José. Por Dios, qué modales, qué expresión la de nuestro Señor. Y además de eso y sobre todo, naturaleza divina. Segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, ni modo de imaginarse eso. Que nuestro Señor llegara en la noche siendo niño, todo untado de tierra y sudoroso, a que la Santísima Virgen lo bañara. No, eso es desproporcionado pensar, es irreverente pensarlo con nuestro Señor. Ah, pero siendo niño no jugaba, jugaba, pero manteniendo la hermosura, la decencia, el equilibrio y la prudencia de un niño santo. O sea, yo no me imagino a un Santo Domingo de Guzmán embarrado y diciendo palabrotas en el colegio de San Juan Bosco. Posible. Ahora a nuestro Señor dando gritos y sucio, jugando con los niños de Nazaret, absurdo. Entonces, hay un equilibrio en esa naturaleza que se considera nuestro Señor y hay un equilibrio en la divinidad. Pero siempre, tanto es Dios como tanto fue hombre. No dejó de ser Dios ni dejó de ser hombre. Asume la naturaleza humana, asume la naturaleza divina en la persona divina. Bueno, para nuestra próxima clase vamos a escuchar al Padre Suave con su meditación muy bonita al respecto de nuestro Señor Jesucristo y sus bellezas. Por ejemplo, ahí se me fue para donde no era aquí. El semblante del divino niño Jesús. ¡Wow! Entonces, miren, solo les dejo este antojo para que inviten otras personas a nuestro próximo curso, a nuestra próxima aula. Se ha dicho, dice el Padre Suave, se ha dicho que con solo contemplar el semblante del divino niño, se podría hacer oración hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¿No les parece esto lindísimo? Bueno, esto es solo una nada, un pedacito de lo que la iglesia nos enseña al respecto de nuestro Señor. Solo es un pedacito. Así que, qué bueno, ¿no? Por aquí yo creo que vamos quedando. Ave María Purísima. Sin pecado Sin pecado concebido. Sin pecado María Santa. concebido. Entonces, como ya tuvimos tiempo para las preguntas, a no ser que haya una pregunta muy en la línea de lo que hemos meditado el día de hoy, adelante. Si no, finalizamos nuestra clase. Bien, hermanitos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Levante su mano, por favor. Hermanita Hilda, tiene el micrófono activado. Hola, gracias, buenas tardes. Solo quería otra vez corroborar el correo, si me lo podría compartir, por favor. Perdón, ¿cuál correo? ¿O a dónde podemos enviarle para que nos Ya. apoye? Me escriben en Instagram a Teología con el Profe Camilo. Y Ok, con muchas mucho gracias. gusto, la información que necesiten ahí se las doy. Bien, muchas gracias. Entonces, no hay tiempo para más preguntas, ¿verdad, profesor? Listo, no, terminamos entonces con una oración, si te parece. Bien, Bueno, Ave María Purísima, sin sin pecado pecado concebida, concebido. María Santísima. En el nombre del María Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve.